Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver cómo decorar una barrera New Jersey. Esta barrera, como no tenía ninguna, lo que he hecho es tallarla en un trozo de foam y bueno, pues voy a proceder a pintarla y a hacerle unos desgastes. Lo primero que tenemos que hacer, como de costumbre, es aplicar imprimación. Estoy utilizando, como veis, una imprimación negra de Vallejo, que es realmente muy fácil de encontrar y que, bueno, que es la típica. Cargamos en el aerógrafo. Como veis, la he meneado muy bien, la he movido mucho. Es muy importante mover las pinturas y aplicar capas muy finas. Siempre capas muy finas para evitar que la pintura se descuelgue y que tengamos problemas. Es mejor dar muchos pocos que pocos muchos. Damos la imprimación negra, como veis, poco a poco. Vamos dejando que se quede de un lado al otro un poquito la que hemos aplicado para ir dando más capas hasta que la tenemos de una forma uniforme. Bien, ya tenemos listo, ya está lista la imprimación. Bueno, lo siguiente es coger un tono gris. Yo voy a coger un tono gris oscuro de USAF. Se parece bastante al hormigón, no es un color específico que tenga que ser del hormigón, pero bueno, este se parece mucho. Entonces lo que voy a hacer es aplicarlo desde la parte superior, solamente desde la parte superior. De esta forma vamos a lograr una mayor textura, ya que la propia textura del material que estoy pintando pues nos va a ofrecer diferencias de tonalidad entre las zonas que quedan en sombra y las zonas que quedan en luz al pintarlo de la parte superior. Me he quedado sin pintura, he hecho un poquito más. Y ahora retocamos un poco algunas zonas que no tienen bien pintura. Siempre, como veis, desde la parte superior. Y listo, ya tenemos terminada el color gris de cemento. Bueno, ahora lo que voy a utilizar es máscara líquido. Esta máscara que estáis viendo es la habitual que se utiliza en Bellas Artes, por ejemplo, para las acuarelas. Es exactamente la misma que se utiliza también para modelismo. Si no encontráis una, podéis usar la otra. Son similares y el precio es similar también. Bueno, vamos, similar. De hecho, es que se usan igual y yo no he encontrado ninguna diferencia. No sé si existirá. He utilizado ambas. Lo que hacemos es un punteado sobre toda la superficie que previamente hemos pintado de gris. Lo ideal es fijarnos en algún objeto similar, ir viendo cómo son los desgastes y partir de esos patrones que más o menos podemos ver en la realidad para dar esta máscara líquida. Ahora tenemos que ir dando y luego hay que dejarla secar. Bien, una vez seca, como veis, ha cambiado de color, se ha quedado un poquito más clarito el azul, casi semitransparente. Y a partir de ahora ya podemos empezar a pintar encima. Lo que vamos a hacer es dar con color blanco de Vallejo. Como siempre, como veis, movemos bien. Importantísimo mover muy bien las pinturas porque si no se decantará el pigmento fuera de la resina y no va a funcionar bien la pintura y además se va a quedar desigualada. Bien, damos blanco a todo, ya que es el color, digamos, de fondo. Es muy habitual ver este tipo de New Jerseys pintadas en rayas rojas y blancas. Es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Entonces, damos el color blanco, igual que hemos dado la imprimación y exactamente igual que hemos dado el gris. Una vez que hemos terminado con el blanco ya secado, vamos a enmascarar. Estoy utilizando una máscara
que es especial para curvas. Es una máscara parecida, una cinta mascarar que es parecida a la cinta aislante. Y para cuando son cosas con muchos recovecos viene muy bien. Es más fácil que la de papel, porque la de papel se arruga y esta no, esta nunca se arruga. Entonces, como veis, vamos poniendo las tiras de cinta de enmascarar con cuidado, guardando el paralelismo, que queden paralelas entre ellas. Os he de reconocer que lo estoy haciendo bastante a ojo, pero bueno, es suficiente. Vais a ver que queda bien. Bueno, voy terminando de pintarlo, de empapelarlo, las zonas que hay que cubrir, y os muestro cómo queda y empezamos a pintar en rojo. Bien, ya he puesto toda la máscara y ahora, pues igual que con el resto, movemos bien el rojo al aerógrafo. Yo normalmente he hecho siempre las pinturas de modelar y directas al aerógrafo y damos el rojo. Cuando tenemos cinta de enmascarar o máscaras que no han quedado bien pegadas, como es este caso, que no es fácil pegarlas y quedan un poquito separadas, es mejor tirar la pintura desde un poquito de distancia para evitar que el rebufo que genera el propio aire de la pistola, vamos, del aerógrafo en realidad, haga que se meta la pintura por debajo de la cinta. Si os separáis un poquito, eso nunca va a pasar. Y sobre todo, poquita cantidad de pintura para evitar que se encharque, porque si se encharca se va a ir toda la pintura por donde no debe. Hemos dado el rojo y ahora vamos a proceder a quitar el exceso. Como veis, perdón, el exceso no, las cintas. Como veis, al quitar las cintas ya me he llevado parte del blanco. ¿Por qué? Porque está debajo la cinta de enmascarar. Y entonces ahora la máscara líquida. Ahora lo que voy a hacer es, con más cinta de enmascarar, ir pegándole en todas partes, y como veis, al pegar la cinta de enmascarar me llevo solamente las zonas que previamente había cubierto con máscara líquida. Esta forma es muy fácil, porque como a veces es difícil ver dónde está la máscara líquida porque no abulta nada, pues así lo ves con seguridad, pegas y se va directo. Es que se va muy bien, no hay mayor problema. Lo vas quitando y se va yendo. Y veis que va quedando totalmente desconchado, que es lo que buscamos. Este efecto de desconchado real, y más real no puede ser porque es un desconchado de verdad lo que estamos haciendo. Es sencillo, como veis, no tiene ningún tipo de dificultad. Bueno, aquí vemos el resultado final, como ha quedado después de pasarle bien con la cinta. Se tarda un ratito, pero lo vais pasando y esto es lo que queda. Ahora lo que voy a hacer es dar una capa de barniz brillo, y luego, una vez que seque, vamos a empezar con los lavados. Es muy importante dar este barniz brillo para evitar que el lavado agarre más de la cuenta pues en zonas que no nos interesa. Y sobre todo, en caso de que tengamos excesos, podamos retirar ese exceso sin miedo a llevarnos la pintura de debajo. Entonces damos una buena capa de barniz brillo, siempre muy poquita cantidad de barniz y muchas capas. Ahora lo que voy a preparar es, con tinta sepia, voy a echar unas gotas y la voy a diluir muchísimo. O sea, realmente voy a dejar un lavado muy ligero. La tinta sepia mancha mucho y es importante, pues como veis, he echado 2 gotas de sepia y muchísima agua, y ahora lo que vamos a empezar a hacer es mancharlo todo con esta mezcla, para que tenga un color general un poco más ocre. Una vez que manchamos todo, lo que vamos a hacer es limpiar el exceso con un poquito de papel secante, o bueno, en mi caso utilizo papel de cocina. Y poco a poco vamos a ir dejando las zonas que nos interesan. Normalmente lo hago por partes. Primero voy centrándome en las zonas que quiero realmente más manchar, y luego voy quitando el exceso, y poco a poco, siempre poco a poco vamos. Esto no hay que tener prisa, siempre poco a poco.
Y vais viendo poco a poco, según mancháis y según limpiáis, que va quedando bueno, ahí habéis visto la diferencia, que queda lo que pasa de una zona que está ya manchada a la que no. Va cogiendo mucho más color y un efecto pues mucho más realista. No hay que tener miedo en echar los lavados, porque como veis, el exceso se quita con facilidad. Bien, ahora nos vamos a centrar en la parte inferior, sobre todo. Como veis, en este material es genial porque al echar en la parte superior por capilaridad sube un poco para arriba. En el plástico no suele pasar esto, pero en las piezas talladas en foam pues sí ayuda un poquito. De hecho, el propio material ayuda a que el resultado final sea más realista. Pero incluso la textura parece de verdad hormigón. Lo damos un poquito con el secador para secar y poder dar un poquito más. Otra nueva capa. Hay que tener en cuenta qué zonas son las que más se manchan en este tipo de bloques. Y yo lo que hago básicamente es fijarme en una foto de un objeto real. Pues según es como ese objeto, pues yo voy más o menos haciendo las mismas manchas. Ahí puede haber 1000 patrones distintos. Pero bueno, este es el que yo he visto en este caso. Ahora lo que vamos a hacer es dar una capa de barniz mate para proteger la capa de lavado que hemos dado con sepia, porque después lo que vamos a hacer es aplicar más efectos con acuarela. Entonces, para que al aplicar la acuarela no nos afecte a esta primera capa que hemos dado de suciedad, damos una capa de barniz mate. Es muy buena práctica hacer esto entre capa y capa, porque así te aseguras que no te vas a llevar la capa inferior de efecto, vaya. Dependiendo del efecto que vayáis a hacer, pues es posible que tengáis que dar en lugar de mate brillo. Como yo realmente después de la acuarela yo no voy a aplicar nada más, pues ya dejo el barniz mate, que es el del acabado, y posteriormente lo único que queda es pues sencillamente dar la acuarela, dejar que seque y está listo. Como siempre os digo, las capas de barniz muy finas y vamos repitiendo según va secando, sin insistir, porque si insistimos mucho vamos a descolgarlo. Y además en el caso del mate es todavía más importante, porque si la capa es muy gruesa, los barnices mates tienden a no quedar mates, sino quedar satinados. Bueno, ahí veíais los lápices acuarelables. Yo utilizo unos lápices estándar de Stabilo. No hace falta usar nada más, no hace falta gastarse un dineral en lápices, que hay gente que se gasta 10 euros en un lápiz, me parece una barbaridad, cuando realmente cualquier lápiz vale. Cualquier acuarelable nos vale para hacer esto. Entonces no necesitamos gastar mucho dinero. Lo que suelo hacer es tener un trocito de papel, como veis aquí, por si quiero, pues necesito humedecer la punta. Entonces en ese papelito le echo un poco de agua y humedezco. Y ahora lo que voy a hacer es trazar líneas verticales para ir dando un poquito de forma a la suciedad. Las hago verticales, centrándome más en la parte inferior, y estoy utilizando una acuarela negra, ¿veis? Ahora estoy dando un poquito de agua y de esta manera el acuarelable se aplica mejor, porque se humedece la punta y suelta mejor el pigmento. Lo siguiente es coger con una paletina húmeda e ir dando de arriba a abajo, siempre de arriba a abajo, para que la suciedad vaya hacia abajo. Esto es muy importante en este caso. En otros, pues a lo mejor tiene que tener otra orientación, pero en este caso la suciedad tiene que ir de arriba a abajo, con lo cual se va acumulando la suciedad en la parte inferior. Seguimos dando, acumulo en la parte inferior. Y lo volvemos con la paletina.
Siempre de arriba abajo, acordaros. Seguimos aplicando. Y volvemos otra vez. Siempre es el mismo procedimiento. Aplicamos más cantidad. Os habéis dado cuenta que pinto rápido, pero en realidad es que, como os imagináis, pues está al doble de la velocidad estándar, para que el vídeo sea un poco más rápido, porque si no tardaría mucho tiempo. Poco a poco va cogiendo suciedad y va teniendo ese efecto de suciedad que va chorreando. Vamos aplicando diferentes colores. Ahora vamos a aplicar un marrón con el cual vamos a hacer un poquito de un chorreado. Entonces aquí le aplicamos agua, igualmente más cantidad de agua con la paletina, y le chorreamos un poquito. Entonces el color va a ir cayendo y va a dar un efecto más interesante. En este lado hacemos igual. Ya os digo que esto puede ser, la forma de aplicar la suciedad puede ser casi cualquiera, porque la suciedad puede tener cualquier aspecto, no tiene un patrón determinado. Y ahora voy a utilizar verde para ayudar un poco a simular esos efectos de verdín que hay a veces, restos de líquen o de musgo que hay en estas piezas cuando hay mucha humedad. Y entonces es muy fácil hacerlo con una acuarela verde. Igual, provocamos un chorreo para que caiga, y luego cuando seca da un efecto realmente muy interesante. Y bueno, con esto un poquito más y vamos a potenciando ese verde, y con esto habríamos acabado los efectos que necesitamos para esta pieza.